Hola chicos. Bienvenido a mi canal. Estoy en el canal con el nuevo episodio. ¿Qué hizo Nedret para enviar a Cemal y Elin? ¿Razi ha comenzado a enamorarse de Meral? ¿Zaide no estaba ociosa otra vez? ¿Qué le confesó Elin a Asille? ¿Qué le dijo Cemal a Asille? ¿Por qué Mayr está decepcionado? Todo está en el video. No olvides suscribirte a mi canal antes de comenzar el video. Disfruto ver. Cemal entra en pánico mientras Razi abre el archivo de Asille. Pero el archivo no contiene ninguna información útil para Razi. Cemal se sorprende, está escrito en el expediente que el esposo de Asille murió y Asille estaba trabajando en empresas textiles. El nombre de su esposo es Ufuk Karaman. Cemal pregunta quién es y qué más hay. Razi dice enojado que no hay nada que funcione para él. Cemal Nedret se da cuenta de lo que hizo la señora. Hablan con Nedret y planean juntos. A Cemal Nedret, investigó a Razi y Asille. Nedret, ay ¿qué pasó? Dice si su marido murió en un accidente de tráfico. Jamal, entiendo lo que hiciste. Dice que estuvo bien planeado. Nedret, hago todo por la felicidad de mi hija, pero tú no muestras el mismo esfuerzo. Mientras intento recuperarte, tú tienes problemas por estar a solas con tu ex mujer. Cemal dice que no fue planeado, nos fuimos por el camino equivocado. Nedret, lo que sea. No me gusta que andes con esa mujer. Vivo con la tensión de que todo saldrá a la luz, mi hija se va a enfadar. No tengo que aguantar esto. Detuve a Razi esta vez, no interferiré si lo vuelve a hacer. ¿Te alejarás de esa mujer y de los niños? Eso es lo que tienes que hacer. Cemal, señora Nedret, estos niños no son solo los hijos de Asille, sino también los míos. Por eso me dice que tenga cuidado al hacer tales salidas. Nedret, no importa quiénes sean, mi hija no se molestará, ¿me gustó? Y nunca aprenderá esta terrible verdad. Elin le dice a su madre que quiere trabajar. Su madre, sin saber de Elin, llama a su amigo y le pide que le ofrezca un trabajo a Elin. Ofrecen a Elin para trabajar en España. Elin se emociona mucho y dice que quiere trabajar. Pero Cemal dice que no vayan a hablar, no vivo en ningún otro lugar que no sea Estambul, me encanta aquí. Elin decide ir a la entrevista de trabajo. Cemal dice que no hemos hablado todavía. Elin dice que hablaré sobre algunas condiciones y vendré. Cemal, estoy absolutamente decidido a no ir a ningún lado. Él dice que dejemos de darle dirección a nuestras vidas solos. Elin, no acepté el trabajo. Voy a hablar de términos. Dice que estoy feliz de haber recibido una oferta de trabajo. Pero Cemal no se va a ningún lado, dejando a Asille y los niños. Cemal, señora Nedret, no se involucre en nuestra familia, esto está fuera de su cabeza. Nedret, Elin dice que no puedo dejar que molestes a mi muy entusiasta hija, no cuando tu ex esposa y tus hijos están aquí, es mejor irse. Cemal, te encanta guiar a todos, pero a mí no me funciona. Dice que no iremos a ninguna parte. Nergis hace un dibujo de Asille. No puedes soportar ver a Mayr y estás decidido a convertirte en el mayor abogado de Nargis. Narciso, ¿debería ser pintor? Mayr dice que en Rusia hay un abogado y una escuela de pintura. Nergis está entusiasmado e inmediatamente comienza a investigar la escuela. Asille está un poco molesta. Mayr dice que fui un poco demasiado lejos. Asille, no sé cómo estaré mañana. Mayr, Asille, estoy contigo. ¿Por qué te preocupas? Asille, puedo ir a prisión en cualquier momento, la policía puede atraparme en cualquier momento. Entonces, si los niños se quedan solos, ¿qué pasará con sus sueños? Mayr, ¿por qué deberían dejar solos a los niños? Estoy aquí. ¿Cómo puedo dejar a los niños e irme si te pasa algo? ¿Qué estás diciendo? Asille, no puedes mantenerme con hijos toda tu vida. Tienes una vida, Mayr, somos compañeros de viaje. Si vas a algún lado, ¿dejaré a los niños? Si somos compañeros de viaje, los niños son nuestro equipaje. Asille, ¿eres mi compañera por el resto de mi vida? Eres mi amiga, eres mi preciosa. Nadie me hizo el favor que tú me hiciste. Pero te ruego que construyas un futuro para nosotros. Por favor, sigue tu propio camino. Mayr, entonces lo hacemos así,
No soñamos con un futuro de más de una semana. Él dice que está bien y sale de la habitación. Mair está muy molesto. Estás siendo estúpido, no hagas eso, no hagas eso. Mientras Mair va a trabajar, Fikret va con él. Idea, ¿qué te molesta? Dice que cuando eras pequeño, nunca hablabas cuando estabas aburrido. Mair, no me queda nada de Ugur, soy como un niño. Yo creía de la misma manera que Ugur creía en este asunto del matrimonio. Si escuchaste lo que le dije al Narciso hoy, lo envié a Rusia, se graduó de pintura. Hice a Ugur ingeniero atómico. Si Asille no me advierte, me casaré y tendré hijos. Eres un niño, ¿no has crecido?, me dice. Fikret, no, hermano mío, no eres un niño, simplemente te encantó. El aburrimiento dice allí también. Mair, Asille dice que me ve como su amiga, me dijo. Fikret, ¿qué pensaste? Mair, pensé que amaba la habitación como yo. Sus buenas intenciones, su comprensión, su sonrisa, entendí todo mal. Me dijo que no hiciera planes con los niños, que siguiera su propio camino. Fikret, entonces haz lo mismo. Te dejaste llevar, pusiste los frenos. Pare para un circo usted mismo. Mair, ¿cómo puedo hacerlo? Vivimos en la misma casa, nos quedamos en la misma habitación, debería irme a casa. Fikret, no, lo prometiste, por supuesto, cumplirás tu palabra. La vida no es solo una mansión. Dice pasear. Mair dice que no soy un hombre así. Fikret, por supuesto que no, hermano, pero el rebelde lo dijo con su propia boca, lo que significa que algún día se irán. Entonces verás lo que sucederá y te quedarás solo. Piensa un poco en ti. Cemal ve a Asille en el parque. Se sientan a tu lado y hablan. Cemal, después de que vine a Amasya, cuando Elin me dijo que estaba embarazada, no pude acercarme a ti, pero tampoco pude dejar a Amasya. Cuando Elin no respondió a sus llamadas, la habitación llegó a Amasya. Fui a un hotel, él vino en Elin, tuvimos una pelea o algo así. Luego fue al baño. Después de mucho tiempo sin salir, rompí la puerta y entré. Yacía sobre sangre con las muñecas cortadas. Lo llevé al hospital. La señora Nedret vino y me rogó. Dijo que no te vayas, mi hija se suicidará. Tenía miedo de que un bebé causara la muerte de una mujer. Sé que cometí un error al principio. Sé que te perdí. Siempre. Pero déjame hacer las paces con mis hijos. Ugur debería conocerme como el hermano mayor de Cemal, pero mi hija dice que tal vez me dé una oportunidad. Asille, no te menosprecio a los niños. Nergis está al tanto de todo, tienes una familia. Arréglalo, no interferiré. Pero dice que sería una lástima no volver a molestar a mi hija. Cemal dice, si te vuelvo a lastimar, pégame, mátame, no diré nada. Llevará a Cemal Ahmed a la granja de caballos. Le pide permiso a Asille para Ugur y Nergis. El asistente permite. Buena suerte mamá, dice ven también. Asille no quiere ir, pero Arun dice ve, hija mía, habrá un cambio. Asille informa a Mair y se va. Se lo pasan bien con los niños. Ugur quiere que Asille monte el caballo y Cemal insiste. Asille monta a caballo con la ayuda de Cemal. Vienen Mair y Elin. Elin habla con Cemal sobre el caso de negocios. Cemal dice que no quiere ir, puede ir solo si quiere. Elin está molesta por el incidente comercial. Asille llega mientras bebe sola en la cocina. Elin le dice a Asille que le mintió a Cemal bajo la influencia de la bebida. Aunque Asille dijo que no me lo dijera, Elin no es tan mala, le dije que estaba embarazada para que Cemal no me dejara. Luego se enteró de mi trabajo y ella dice que me quedé embarazada de inmediato. Asille experimenta emociones encontradas. Recuerda lo que le dijo Meral. Elin dijo lo peligroso que una mujer embarazada podría suicidarse. Asille se confunde. Está enojada con Cemal y feliz de querer regresar. Mair fue a una cena de negocios. Pero la próxima persona no puede venir por accidente. Mair iba a levantarse y volver a casa de inmediato, pero lo que dijeron Asille y Fikret le viene a la mente, se sienta un poco más. Mair dice, no tengo una esposa esperándome en casa, ¿a dónde voy? Alguien se sienta a su lado mientras bebe. Mair bebe su bebida,
Es bastante dura, dice. Mujer, entonces tendré eso también. Él dice que es un día realmente aterrador. Mayr dice que si me permite ordenarlo, ambos pueden hablar sobre su terrible día y yo también se los contaré. Se encuentran. Thual cuenta cómo fue su día. Mayr, fue un día realmente malo. Aquí está el mío. Tuve algunos sueños, pero nadie más los tuvo excepto yo. ¿Estoy soñando despierto conmigo mismo? Dice. Thual dice que es un mal presentimiento la decepción. Charlan mucho, pero Mayr se da cuenta de que siempre ha empezado a hablar de Ugur, Nergis y Asille. Le dice a Thual que hizo un matrimonio falso. Thual se da cuenta de que Mayr ama a Asille. Si te gusta, ve a hablar y vete. Meral dice en la cena que no puede encontrar trabajo y que volverá a Amasya. El señor Arun dice que puede empezar a trabajar en la peluquería del hotel. Meral se pone a trabajar. Zaide viene a hacerse la manicura. Me abrió la mano, dice, despide a esta mujer. El dueño de la peluquería llama a Elin y le cuenta lo sucedido. Elin dice que no me despidan, hablaré con Zaide. Viene Zaid. Elin dice ¿por qué lo quieres despedir? ¿Viste que hay algo entre mi hermano y yo? Zaide dice que no los dejaría vivir a los dos. Elin dice que no hagas esas cosas, se enfría solo. Zaide, ¿me gustas? ¿Diré falsamente que estoy embarazada y tendré a mi esposo en mi mano? Siempre sentí que había algo furtivo en ti. Dice que te has llevado Cemal, lo estás jugando con la palma de la mano. Elin cree que Asille le dijo a Zaide. Él llama a Asille. Se sube al auto enojado para ir con ella. No ve suerte y se multiplica. Inmediatamente te llevan al hospital. Llega el asiático. Abrazan fuertemente a Cemal. Nergis Asille. Es hábil con Elin. Nergis, papá dice que a mi hermano no le debería pasar nada. Mayr y Elin se quedan mirando. ¿Crees que escucharon? ¿O pensaron que algo andaba mal? Hemos llegado al final de nuestro video. Adiós.